Bueno, entonces ahora vamos a ver la llamada regla de Bayes. La regla de Bayes está relacionada con lo que vimos anteriormente de la probabilidad total. Miren, habíamos visto anteriormente para la probabilidad total que si tengo un evento A, este va a ser A, y luego tengo una serie de eventos, a ver, los voy a ir poniendo aquí, a ver, hacemos así, medio chueco. Bueno, este es B1, B2, etcétera. Aquí voy a poner BK. Entonces, habíamos visto que la probabilidad total del evento A era la suma de igual a 1 acá de las probabilidades de cada uno de los eventos con su intersección con A, y que usando la regla de la probabilidad condicional teníamos que era de 1 acá de la probabilidad de cada una de las BI por la probabilidad de A dado que ocurre BI. Esto es lo que habíamos visto. Y entonces la regla de Bayes lo que nos va a decir es que para algún evento, por decir algo aquí, B, vamos a decir que este es BR, pues R es cualquier número menor que K, obviamente, o igual a K, puede ser S, pero bueno, cualquiera de ellos. Y entonces, lo que establece la regla de Bayes es que la probabilidad de BR, dado que ocurre A, o sea, en realidad se concentra nada más en esto, bueno, dice que esto va a ser la probabilidad, bueno, con la regla de probabilidad condicional sería algo así, BR intersección A entre la probabilidad de A. Pero ya vimos que la probabilidad de A es esto que tenemos acá arriba. Entonces, bueno, pues en lugar de escribir la probabilidad de A, voy a escribir esto que tengo aquí. La suma de I igual a 1 hasta acá de P, BI intersección A para cada uno de ellos. Y eso me da la probabilidad total de A. O lo puedo escribir recordando otra vez la regla de la probabilidad condicional, pues es la probabilidad de BR por la probabilidad condicional de A dado BR entre la suma de I igual a 1 hasta acá de las probabilidades de BI multiplicadas por la probabilidad de A dada BI. Esto lo voy a utilizar en un ejemplo a continuación. Bueno, cuando vimos la probabilidad total vimos un problema de unas secretarias, lo repito, decía, las secretarias, en una oficina hay 3 secretarias, las probabilidades de que cada una de ellas escriba un oficio son 30%, 45% y 25%. Y las probabilidades de que al escribir el oficio cometan faltas de ortografía son 2%, 3% y 2%. Habíamos visto la vez pasada en la otra clase que la probabilidad de B1 era 0.3, la probabilidad de A dado B1 era 0.02, la probabilidad de B2 era 0.45, la probabilidad de A dado B2 es 0.03, la probabilidad de B3 es 0.25, la probabilidad de A dado B3
es 0.02. Entonces dijimos, a ver si la primera secretaria, digamos que es Lulú, hace esto, pues la probabilidad es 0.02, etcétera. Para Vicky y para Betty, bueno, entonces la probabilidad total la calculamos. La probabilidad total era P de B1, P de A dado B1 más P de B2, P de A dado B2 más P de B3, P de A dado B3. Y esto nos dio 0.0245. Esa es la probabilidad total. Ahora yo lo que quiero es ver cuál es la probabilidad en este mismo ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que si el oficio sí salió con faltas de ortografía, cuál es la probabilidad de que lo haya escrito la tercera secretaria, esta de aquí? ¿Quién dijimos que era? ¿Betty? Sí. ¿Cuál es la probabilidad de que lo haya escrito ella? Bueno, pues la probabilidad de B3, dado que ocurre A es que tenga faltas de ortografía, bueno, pues dijimos que es la probabilidad de BR, o sea, B3, intersección A, entre la probabilidad, bueno, la suma de probabilidades desde 1 hasta acá de P de BI, intersección A, y esto era P de B3, P de A, dado que ocurre B3, entre la suma de las probabilidades desde 1 hasta acá de P de BI, la probabilidad de A, dado BI, pero estas ya las calculamos, estas son estas. Entonces aquí yo tengo que la probabilidad de que lo haya escrito la secretaria 3, Betty, dado que salió con faltas de ortografía, es la probabilidad de B3, que es 0.02, aquí la tenemos, por la probabilidad de A, dado B3, que es a ver, ya la regué, B3 es de 0.25 y es por 0.02 entre la suma. La suma ya la habíamos hecho y nos dio 0.0245. Y aquí, pues claro, metemos, a ver, entonces, bueno, pues ya que más o menos me da 0.2041, o sea que es aproximadamente 20.41% de probabilidad de que lo escribió la tercera secretaria. A esto nos referimos con la regla de Bayes. Vamos a ver brevemente otro ejemplo. Aquí dice que una aseguradora clasifica a la gente como propensos a accidentes y no propensos a ellos. Dice que sus estadísticas muestran que una persona propensa a accidentes tendrá un accidente en algún momento dentro de un periodo fijo del año con una probabilidad de 0.4. Esta es si es propensa a accidentes. Vamos a decir que sea A. Y la B que sea 0.2. Entonces, si es no propensa a accidentes. A ver, voy a escribirlo explícitamente. A ver, propensa. Si es propensa a accidentes, va a tener una probabilidad de 0.3.
Y si es no propensa, no, era 0.4, no propensa es 0.2. Sí, y aquí ya me estaba equivocando, pero bueno, ahora dice suponiendo que 30% de la gente es propensa a accidentes, entonces hay 30% es propensa. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un nuevo comprador de una póliza tendrá un accidente dentro del año siguiente a la compra de la póliza? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya un accidente? De que tenga un accidente la persona que compra la póliza. Bueno, pues entonces aquí está el asunto, que si 30% de la gente es propensa a accidentes y la gente propensa tiene una probabilidad de 0.4, entonces yo voy a tener que 30%, o sea, 0.30 por 0.4. Y ahora, si 30% es propensa, pues 1 menos 30%, o sea, 100% menos 30%, 1 menos 0.3 es 0.7, 70% no son propensos, y entonces si no son propensos la probabilidad es 0.2. Entonces, ¿esto cuánto es? Son 0.26. Esta es la probabilidad de que la persona que compre una póliza tenga un accidente el siguiente año. Hay que tomar en cuenta la probabilidad de que sea propensa y de que no lo sea, que no sabemos. Ahora, dice aquí, esta es la probabilidad total. Ahora sí, lo que tendríamos que hacer con la regla de Bayes, dice la B. Suponiendo que alguien tiene un accidente el próximo año, entonces alguien tiene un accidente, ¿cuál es la probabilidad de que sea propenso a accidentes? Propensa a accidentes, la persona. ¿Cuál es la probabilidad? Entonces, vean que aquí hay algo. La probabilidad de que sea propensa a accidentes va a ser la probabilidad de que sea propensa a accidentes intersección con la probabilidad de que tenga un accidente. ¿Cuánto es esto? Bueno, pues esto lo calculamos aquí, es 30, que es 0.12 de hecho, entre la probabilidad total. Y esa la calculamos aquí. Esta es entre 0.26. Entonces, ¿cuánto es? Esto pues es aproximadamente 0.461538. Bueno, es aproximadamente, hay un 46% de probabilidad de que sea una persona propensa a accidentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero, en el A lo que hicimos fue calcular la probabilidad total. Y luego en la B ya lo aplicamos a un caso particular. Entonces vimos su caso particular aquí, pero tuvimos que usar la probabilidad total. Es fundamental hacer primero esa parte, primero la probabilidad total, porque esa va a ser la que nos va a dar el denominador. Entonces, esto es lo que nos dice la regla de Bayes.
Gracias por su atención.